Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 39. Para el servicio del santuario, confeccionaron vestiduras de ceremonia, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. Hicieron pues el efod, de oro y de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Batieron oro en láminas y las cortaron en hilos para hacer bordado junto con la púrpura, violeta y escarlata, con el carmesí y el lino fino. Colocaron hombreras al efod y la fijaron por sus dos extremos. La cinta con que se ciñe el efod era de la misma hechura y formaba con él una sola pieza. Era de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Prepararon igualmente las piedras de ónice, engastadas en engastes de oro y grabadas como se graban los sellos, con los nombres de los hijos de Israel. Las colocaron sobre las hombreras del efod como piedras, recordatorio de los israelitas, como Yahvé había ordenado a Moisés. Bordaron también el pectoral, al estilo de la labor del efod, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. El pectoral era cuadrado y lo hicieron doble. Medía 1 palmo de largo y otro de ancho. Era doble. Le colocaron 4 hileras de piedra. En la primera hilera había un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera, un ópalo, una ágata y una amatista. Y en la cuarta, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas ellas estaban engastadas en engarces de oro. Las piedras eran 12, correspondiente a los nombres de los hijos de Israel, grabada con sus nombres, como se graban los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Fabricaron para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. Colocaron 2 engastes de oro y 2 cadenillas de oro. Fijaron las 2 anillas en los 2 extremos del pectoral. Pasaron después las 2 cadenillas de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral. Unieron los otros 2 extremos de las 2 cadenillas a los 2 engarces que fijaron por delante a las hombreras del efod. Fabricaron otras 2 anillas de oro y las colocaron en los otros 2 extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. E hicieron otras 2 anillas de oro, que fijaron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod, por medio de sus anillas. Sujetaron el pectoral a las anillas del efod con un cordón de púrpura violeta, para que quedase el pectoral sobre la cinta del efod y no se desprendiese del efod
como Yahvé había mandado a Moisés. Tejieron el manto del efod, todo de púrpura violeta. En el centro del manto llevaba una abertura, semejante al cuello de una cota, con una orla alrededor de la abertura, para que no se rompiese. En el ruedo inferior del manto colocaron granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Hicieron campanillas de oro puro, que pusieron entre las granadas en todo el ruedo. Una campanilla y una granada alternaban con otra campanilla y otra granada en el ruedo inferior del manto. Servía para oficiar, como Yahvé había ordenado a Moisés. Tejieron también las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, y también los calzones de lino fino torsal, lo mismo que las fajas recamadas de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata, y de carmesí, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. E hicieron de oro puro una lámina, la diadema sagrada, en la que grabaron como se graban los sellos, consagrado a Yahvé. Fijaron en ella un cordón de púrpura violeta para sujetarla en la parte superior de la tiara, como Yahvé había mandado a Moisés. Quedó así rematada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios, los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas, el toldo de pieles de carnero teñida de rojo, el toldo de cuero finos y el velo protector, el arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con la rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, el cortinaje del atrio, los postes con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, su clavazón y todos los utensilios del servicio de la morada para la tienda del encuentro, las vestiduras de ceremonia para el servicio en el santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Los israelitas hicieron toda esta obra conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Moisés inspeccionó todo el trabajo y comprobó que lo que habían llevado a cabo lo habían hecho tal como había mandado Yahvé, y Moisés los bendijo. Oración. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día vamos a escudriñar el capítulo 39 del libro del Éxodo. Este capítulo que nos va a mostrar acerca de los ornamentos del sumo sacerdote. Todo lo que va a llevar Aarón puesto, porque va a ser el sumo sacerdote
y lo que van a llevar también sus hijos, que van a ser sacerdotes. Empieza por manifestar este capítulo 39 lo siguiente: para el servicio del santuario confeccionaron vestiduras de ceremonia. Ya hemos escuchado que los capítulos anteriores nos han hablado acerca de la construcción y erección del santuario, todo lo que hicieron, la construcción del altar, de las mesas, del candelabro, del atrio, de la pila de bronce, el inventario de los metales, y llegamos a la parte importante también. Ya se hizo todo, ahora hay que realizar lo que va a llevar puesto la persona que va a oficiar nada más y nada menos que los ritos dentro del santuario. Y es el turno en este capítulo 39 para los ornamentos del sumo sacerdote. Confeccionaron vestiduras de ceremonia según lo que Dios había mandado y ordenado a Moisés. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. Esto se ha hecho porque Dios lo ha mandado así. Le dio las directrices a Moisés para que Moisés pudiera ir realizando al bajar del monte Sinaí todo lo que Dios le había encomendado allá en el monte, para poder progresar en el servicio y el culto referente a Yahvé. Se va a realizar el efod, el pectoral. Esto nos recuerda también a nosotros que el obispo lleva un pectoral. Hemos visto que el Papa Francisco tiene un pectoral, es una cruz que va a llevar en el pecho, con una cadena que guinda en el pecho, y el pectoral del Papa Francisco es Jesús cargando una oveja y otras ovejas que van siguiendo a Jesús. Y ese pectoral lo tienen todos los obispos, y es el pectoral que marca también la diferencia del obispo al sacerdote. ¿Cómo va a marcar la diferencia entre Aarón y sus hijos? Ya que Aarón es el sumo sacerdote, va a ser el sumo sacerdote, y sus hijos van a ser los sacerdotes. Es decir, Aarón va a tener mayor rango que lo que van a tener sus hijos, pero son sacerdotes. Lo que llama poderosamente la atención es que va a tener grabada especialmente en la diadema lo siguiente: consagrado a Yahvé. El versículo 30 de este capítulo 39 nos va a decir lo siguiente: e hicieron de oro puro una lámina, la diadema sagrada, en la que grabaron como se graban los sellos. ¿Qué grabaron ahí? Estas palabras: consagrado a Yahvé. Esto nos tiene que hacer ver a nosotros que todo sacerdote es consagrado a Dios. Todo sacerdote le pertenece a Dios, y el servicio del sacerdote es para la gloria y honra de Dios. Por eso, todo sacerdote sabe que tiene que trabajar por el reino de los cielos, ya que es un consagrado a Dios, un consagrado a Yahvé, como nos lo refiere este capítulo 30 del versículo 39 del libro del Éxodo, cuando dice que grabaron en la diadema consagrado a Yahvé. Esto también nos llama la atención en aquel pasaje en que David es rey de Egipto, pero Saúl también es rey de Egipto. Saúl ya había quitado la gracia de Dios porque había actuado de mala manera, y Dios había puesto su gracia en David y lo había mandado consagrar rey. Pero resulta que David no se creyó más que Saúl, sino que David exclamaba: ay de mí
de no levantar la mano contra el ungido del Señor, contra el consagrado del Señor, porque Saúl había sido consagrado como él había sido consagrado. Y eso nos llama también la atención de que los seres humanos, de que los hijos de Dios, no debemos levantar la mano contra el ungido del Señor. Levantar la mano es no calumniar, no difamar, no hablar cosas que no son, sino apoyar al consagrado del Señor para la evangelización, que es lo que debemos llevar adelante. Por eso, ya al finalizar todo, dice la Escritura, en este capítulo 39, versículo 43, Moisés inspeccionó todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo. Lo habían hecho tal como había mandado Yahvé. Es decir, que Dios ya tenía también ese plan de el sacerdote para ofrecer el sacrificio. Y al ver Moisés que todo había quedado bien, lo habían hecho tal como había mandado Yahvé. Ve cómo Dios mandó a realizar también los ornamentos sacerdotales para que el sacerdote se distinguiera del pueblo al oficiar el sacrificio. Por eso los sacerdotes también llevan los ornamentos sagrados, esos ornamentos que van a diferenciarlo del pueblo, porque es el que va a ofrecer el sacrificio a Dios. Lleva puesta el sacerdote un alba, lleva puesto un cíngulo, lleva puesta la estola y lleva puesta la casulla, que son los ornamentos propios de un sacerdote, que son lo que van a distinguir al sacerdote de todo el pueblo, porque es el que ofrece el sacrificio a Dios. Y el sacrificio que se ofrece actualmente no es de carnero, no es de chivo, no es de sangre, sino que es el sacrificio de la Eucaristía, que Cristo nos dejó en la última cena, del pan que se convierte en cuerpo y del vino que se convierte en la sangre. Eso lo hace única y exclusivamente el sacerdote. Son las vestiduras sacerdotales. Uno se pregunta, las vestiduras de los pastores, pero los pastores no son consagrados por Dios, sino que los únicos consagrados por Dios para el ministerio son los ungidos del Señor, es decir, los sacerdotes, para llevar el sacrificio, para oficiar el sacrificio a Dios, por expiación de los pecados del pueblo y por los pecados propios, como nos dice también la carta a los hebreos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque vamos a empezar el libro del Levítico al terminar el capítulo 40 del libro del Éxodo, ya que ahí es donde nos va a manifestar lo del ritual del sacrificio, también cómo van a ser consagrados Aarón y sus hijos para el servicio ministerial como ungidos y consagrados del Señor. Este capítulo 39 está del versículo 1, es los ornamentos del sumo sacerdote. Del versículo 2 hasta el versículo 7, el efod. Del versículo 8 hasta el versículo 21, el pectoral. Del versículo 22 hasta el versículo 26, el manto. Del versículo 27 hasta el versículo 29, vestiduras sacerdotales. Del versículo 30 hasta el versículo 32, la diadema. Del versículo 33 hasta el versículo 43, entregan a Moisés la obra realizada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.